Buenas tardes. El día de hoy mi compañera Azucena Moculno Velo, mi compañero Andrés Méndez Moreno y yo, Zoe Uribe Islas, les vamos a hablar sobre las técnicas e instrumentos de recolección de datos, específicamente de la observación. En cualquier campo de investigación, el elegir las técnicas de recolección de datos más adecuadas es fundamental para cubrir el objetivo y propósito de una investigación, ya sea que estés realizando una investigación de tesis de grado o posgrado, o formes parte de algún equipo de alguna organización. Debes tener muy claro el concepto y las diferentes técnicas de recolección de datos que existen, por eso te las vamos a explicar hoy. Pero para saber elegir una correcta técnica de recolección de datos debemos de saber qué es. Bueno, las técnicas de recolección de datos son un conjunto de diferentes herramientas que permiten recopilar información de manera hábil y eficaz, con fines de investigación y análisis. Los proyectos de investigación suelen incluir la combinación de múltiples técnicas de recolección de datos para garantizar así la validez y confiabilidad de una investigación. El uso de múltiples técnicas y fuentes de recolección de datos refuerza la credibilidad de los resultados y permite incluir diferentes interpretaciones y significados en el análisis de datos. El término técnica de recolección de datos suele utilizarse tanto para referirse a métodos de recolección de datos como a las diversas técnicas que forman parte de estos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tan importante es el uso de las técnicas de recolección de datos? Bueno, pues evaluar las técnicas que se tienen al alcance y su relevancia con respecto al objetivo de investigación es uno de los pasos más importantes de la recolección de datos. La elección de las técnicas de recolección de datos más adecuada es crucial para preservar la integridad de la investigación, independientemente del tema de estudio o del método de investigación preferido para definir los datos, ya sean cuantitativos o cualitativos. Es menos probable que se produzcan errores cuando se utiliza la técnica de recolección de datos adecuada, ya sean nuevas versiones o versiones actualizadas de las mismas, ya disponibles. ¿Para qué es útil una técnica de recolección de datos? Nos sirve para diferentes herramientas que permiten recopilar información de forma hábil y eficaz, con fines de investigación y análisis. Los proyectos de investigación suelen incluir la combinación de múltiples técnicas de recolección de datos para garantizar la validez y la confiabilidad de una investigación. El uso de múltiples técnicas y fuentes de recolección de datos refuerza la creatividad de los resultados y permiten incluir diferentes interpretaciones y significados en el análisis de datos. El término de la técnica de recolección de datos suele utilizarse tanto referirse a métodos de recolección de datos como a las diversas técnicas que forman parte de esta recolección de datos. ¿Qué es una observación como técnica de recopilación de datos? Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La, in- la observación es un elemento fundamental de todo proceso de investigación. En ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. También sistemático, observando y documentando, compartiendo contenidos tal como ocurren de forma natural en los entornos. Se caracteriza también en intencionada, es sostenido a una perspectiva tecnológica. En ilustrada solo se observa desde una perspectiva teórica selectiva. Necesitamos discre- discriminar aquello que nos interesa conocer. Es establecer la relación básica entre el sujeto que observa y el sujeto que observa, es decir, la técnica que de la investigación básica. ¿Por qué es usada la observación? Bueno, pues
La observación se utiliza como un instrumento de recolección de datos en investigaciones y tesis de grado por varias razones. La primera es la obtención de datos en tiempo real. Esta puede recopilar datos directamente de la situación o contexto que se esté estudiando. Esto permite capturar información en el momento que ocurren los eventos o comportamientos relevantes, lo cual puede ser valioso en estudios que involucran procesos dinámicos o interacciones sociales. 2. El acceso a información no verbal. La observación permite capturar información no verbal como expresiones faciales, gestos, posturas y otros aspectos del lenguaje corporal. Estos elementos pueden proporcionar un contexto adicional y enriquecer la comprensión de los fenómenos que se están estudiando. 3. La exploración de aspectos no documentados. La observación puede ser especialmente útil cuando se investigan fenómenos poco documentados o poco comprendidos. Permite al investigador obtener una visión directa y sin prejuicios de los eventos o comportamientos, lo que puede ayudar a generar teorías o descubrir patrones y relaciones previamente desconocidos. ¿Cómo se puede obtener información por medio de una observación? Los observadores pueden recolectar datos a través de notas de campo, grabaciones de video o de audio, que puedan analizar mediante herramientas de análisis cualitativo. Si se codifican las observaciones, pueden obtener datos numéricos exactos. Pueden analizarse mediante un enfoque cuantitativo. Una de las principales ventajas de utilizar una observación es que puede dar lugar a una buena relación con los participantes, lo que les anima a hablar libremente. Esto contribuye a la riqueza de detalles de los datos recolectados. ¿Cómo funciona la observación como técnica de recolección de datos? Existen varios puntos importantes. Uno de ellos es la delimitación del objetivo. Antes de comenzar la observación, es crucial definir claramente en qué se desea observar y qué información se quiere obtener. Esto ayudará a enfocar la investigación y a determinar qué aspectos son relevantes para la investigación. El segundo punto es la selección del contexto y participantes. Se debe elegir el entorno adecuado para llevar a cabo la observación, así como identificar a los participantes o sujetos de estudio, dependiendo del objetivo de la investigación. La observación puede realizarse en entornos naturales como un parque o en entornos controlados como un laboratorio. El tercer punto es el diseño del protocolo de observación. Se debe establecer un protocolo claro que identifique cómo se llevará a cabo la observación. Esto incluye definir qué variables se van a observar, qué comportamientos o eventos se van a registrar y qué método se utilizará para documentar la información recopilada. Por ejemplo, tomar notas, grabar videos, etc. El cuarto punto es la observación directa. Durante la observación, el investigador debe ser objetivo y registrar de manera sistemática lo que esté ocurriendo en el entorno de estudio. Esto puede implicar observar comportamientos, interacciones, situaciones o cualquier otro aspecto relevante para la investigación. En el quinto punto se encuentra el registro de datos. Los datos recopilados durante la observación deben ser registrados de manera precisa y sistemática. Esto puede implicar tomar notas escritas, grabar en audio o en video. También utilizar los cuestionarios estructurados o cualquier otro método que facilite la documentación de la información observada. En el sexto punto se encuentra el análisis de datos. Una vez recopilados los datos, se procede a analizar para identificar los patrones, las tendencias, las relaciones o cualquier otra información relevante para el objetivo de la investigación. El análisis puede involucrar técnicas cualitativas, cuantitativas o una combinación de ambas, dependiendo de la naturaleza de los datos y del enfoque de la investigación. En el sexto punto se encuentra la interpretación de resultados. Finalmente, se interpretan los resultados obtenidos a partir del análisis de datos y se saca una conclusión que responda a las preguntas de investigación planteadas inicialmente. Observaciones es la técnica de recolección de datos más fácil y directa. Es la observación
es la forma más común de la observación, con el texto de la recopilación de datos. Consiste simplemente en observar los comportamientos o acciones de un sujeto en un entorno específico para comprenderlos y registrarlo lo observado. Son tres ejemplos. La observación casual, la que consiste en una observación incidental al usar que se puede realizar en cualquier momento de la jornada de diario, es decir, que en cualquier momento podemos observar. Esa es la casual. La segunda es la observación derivada, naturalista. Esta consiste en una observación planificada y organizada que ocurre en un lapso preciso y en un momento demasiado inferior en las actividades del niño. Es decir, que esto lo tenemos como que planeado para ver las observaciones. La 3, observación focalizadas. Consiste en la observación de un niño o una niña en relación a un aspecto determinado. Se llama factibilidad porque, porque existe un factor de intereses. Las observaciones consisten en un método de trabajo del hacer de diario de los educadores que desarrollan sus actividades en contacto de la relación directa con los niños. Es decir, que los maestros tienen relación directa y observaciones con los niños. Cualidades de la observación como técnica de recolección de datos. La naturalidad y la autenticidad. La observación permite capturar comportamientos y eventos en su entorno natural. Todo esto sin influencias externas o sesgos introducidos por el investigador. También se encuentra el acceso directo a la realidad. Al observar directamente los fenómenos en su contexto natural, los investigadores pueden obtener una comprensión profunda y directa de los mismos, sin depender de interpretación o memoria de los participantes. La flexibilidad. La observación puede adaptarse fácilmente a una amplia gama de entornos y situaciones, desde estudios de laboratorio hasta observaciones en entornos naturales o sociales. Captura de detalles contextuales. La observación permite capturar detalles contextuales que pueden ser difíciles de obtener a través de otros métodos de recolección de datos, como las actitudes, las expresiones faciales, las interacciones sociales y el ambiente físico. Y por último, se encuentra la generación de hipótesis y teorías. La observación puede servir como una fuente de inspiración para generar hipótesis y teorías nuevas o para validar las existentes. En conclusión, la obtención de datos en tiempo real a través de la observación ofrece una ventana invaluable hacia la comprensión de fenómenos dinámicos y sociales, permitiendo capturar información directamente desde el contexto del estudio. Esta capacidad de acceder a información no verbal, sumada a la exploración de aspectos poco documentados, amplía el panorama de investigación y facilita la generación de teorías y la identificación de patrones previamente desconocidos. La combinación de diversas técnicas de recolección de datos en proyectos de investigación fortalece la credibilidad de los resultados al incluir múltiples interpretaciones y garantizar la validez y confiabilidad de la investigación. Es esencial evaluar para mantener la integridad del estudio, independientemente del enfoque metodológico utilizado. Al hacerlo se reduce la probabilidad de errores y se maximiza el valor de los datos recopilados. De recopilación de datos en observación es la técnica más fácil de todas, ya que esa nos lleva a que nos apoyemos a obtener el mayor número de observación de datos, ya que con eso nos damos el punto de que cada vez que observamos lo que estamos haciendo, nos llegamos a un gran punto para nuestra investigación. Bueno, la recolección de datos, aparte de ser una técnica y una herramienta con una gran diversidad, nos ayuda para identificar
los puntos importantes de la información o por qué queremos recopilar la información de cierta manera. Esto se logra mediante entrevistas, cuestionarios o también observaciones. En estas observaciones se analiza, se obtiene y se desarrolla la información para lograr nuestras metas y nuestros objetivos, y también nos facilita al momento de tomar decisiones, ya que pues nos plantea desde un principio las preguntas. Bueno, técnicamente nos tendríamos que plantear desde un principio las preguntas de a dónde queremos llegar o para qué nos sirve recopilar o para qué estamos recopilando la información, para al final poder lograr desarrollar bien el tema y obtener la información de una manera correcta.